Hola, complacido de estar con ustedes. En esta oportunidad vamos a desarrollar y compartir una serie de aspectos que tienen mucha relación con nuestro tema de hoy. Les hablo del agua. Veamos la siguiente imagen. El agua, líquido esencial para mantener la vida en todas sus formas, es un recurso natural indispensable, forma parte de la vida misma, pues todo ser vivo tiene un alto contenido de ella. Transporta los nutrientes y los desechos a través del organismo, lubrica las articulaciones y mantiene estable la temperatura corporal. El cuerpo humano está compuesto por aproximadamente un 70% de agua. Una persona puede vivir más de un mes sin comer, pero no más de una semana sin beber agua. Cada día debemos consumir aproximadamente 8 vasos de agua, cantidad que nos aporta una parte importante de lo que realmente necesitamos. La otra parte la aportan los distintos alimentos que consumimos. En tiempos remotos ya se le había dado la gran importancia del agua. Muchos de nuestras poblaciones indígenas y las grandes civilizaciones del mundo nacían y crecían cerca de ríos para así garantizar el suministro de agua para beber, lavar, cocinar, mover molinos, regar sus siembras, sus cultivos. Pero de manera contradictoria, también algunas poblaciones antiguas desaparecieron por habérseles agotado y contaminado el agua. Veamos. El agua, compuesta por hidrógeno y oxígeno, conforman las 3/4 partes del planeta Tierra, pero el 97% del agua del planeta se encuentra en océanos y mares, 2,3% formando glaciares y menos del 0,7% es agua dulce. De este pequeño porcentaje de agua dulce, que es la que utiliza para el consumo humano, una gran parte está contaminada y la otra parte que se puede utilizar requiere de grandes inversiones y esfuerzos las 24 horas del día para transportarla y hacerla potable. Cuando se contamina el agua o no se le da un tratamiento adecuado, puede ser portadora de muchas enfermedades que atacan a toda la población, como amibiasis, hepatitis, gastroenteritis y en un número importante de casos ocasionar la muerte. Para evitar estas enfermedades hay que asegurarse de que el agua no contenga sustancias tóxicas, filtrarla, hervirla y o suministrarle una cantidad apropiada de cloro. Es evidente la gran importancia del agua, por ello existe gran preocupación a nivel mundial en cuanto al uso y preservación de este importante recurso. Acá en la República Bolivariana de Venezuela, el gobierno nacional ha dictado medidas para preservar el ambiente y sanear lagos y ríos que actualmente están muy contaminados. Además, el pueblo en su papel protagónico debe cumplir y hacer cumplir el artículo 127 de nuestra Constitución y participar en la generación de propuestas poniendo en práctica los principios constitucionales de corresponsabilidad y participación que coadyuven a un buen tratamiento del agua para utilizarla racionalmente y para garantizarles el suministro a todos por igual. Al respecto, Hidrocapital ha desarrollado el programa social Gestión Comunitaria del Agua, en la cual las comunidades organizadas pueden participar en la búsqueda de soluciones a problemas tales como redes de suministro, botes de agua potable y aguas servidas, filtraciones, problemas de recaudación, entre otras. Hagamos una pausa para que por favor copies y realices lo que viene a continuación. Para ello es recomendable indagar, investigar, intercambiar y discutir con tus compañeros, compañeras y docentes sobre cada uno de estos planteamientos. Te invito entonces a que copies y realices lo siguiente. Actividad número 1. Define agua, líquido, virus, parásito, bacteria, amibiasis, gastroenteritis. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes de tu comunidad y que son transmitidas a través del agua? ¿Cuáles son las medidas para prevenirlas?
Identifica algún problema de desperdicio o contaminación del agua en tu comunidad y explica qué harías para darle solución. Analiza el artículo 127 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y explícalo con tus palabras. Si tú ves a una persona o industria que está ensuciando y dañando el ambiente, ¿qué acciones tomarías? Seguramente habrás notado que en el periodo de lluvia se registran precipitaciones con mucha frecuencia. Estas precipitaciones son un regalo del cielo que pueden beneficiar a la población, animales, a las plantas, pero que lamentablemente estas mismas precipitaciones a veces se presentan con tal intensidad que producen grandes daños a la comunidad, como deslaves, inundaciones. Pero, ¿cómo podemos determinar con cierta exactitud cuánta agua ha caído en una determinada zona o localidad? Para ello, se utiliza un instrumento llamado pluviómetro. Veamos. Pluviómetro. Instrumento utilizado para medir la cantidad de agua caída en una zona y tiempo determinado. Generalmente son de forma cilíndrica, con una escala de medida cuya unidad es el milímetro. En esta escala se puede comparar hasta qué altura se ha llenado el recipiente o pluviómetro, para así poder estimar la cantidad de agua caída por metro cuadrado. Sería interesante ahondar más al respecto. Si lo deseas, puedes organizarte junto a compañeros y compañeras docentes de toda tu sección para que busque información acerca del uso y construcción del pluviómetro. Te darás cuenta que realmente no es costoso el uso ni la construcción. A pesar que el pluviómetro utiliza como unidad el milímetro, realmente lo que se busca es medir la cantidad de agua. Y el agua, como todo líquido, se mide utilizando unidades cúbicas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si yo deseo medir un objeto, solamente el largo del objeto, por ejemplo, entonces simplemente tomo la cinta métrica y observo su longitud. Pero si deseo medir la superficie de una mesa, de una hoja, entonces tengo que tomar dos dimensiones, dos medidas, el largo y el ancho. Y si por el contrario quiero saber cuánto es el volumen de un espacio en particular, entonces tengo que utilizar tres medidas: el largo, el ancho y el alto. Y hablaríamos, por supuesto, de volumen, como ya lo dije. Pero veamos esto con más detalle. Cuando medimos la longitud de un cable, hilo, estatura, lo hacemos en una sola dimensión. Pero cuando medimos la cantidad de terreno o el tamaño del piso de tu salón, lo hacemos en dos dimensiones. Y hablamos de cálculo de área en unidades cuadradas. Y cuando queremos determinar el tamaño y la capacidad de un espacio determinado, trabajamos con cálculo de volumen, utilizando tres dimensiones y hablamos de unidades cúbicas. Por ejemplo, si medimos la longitud de un hilo, podemos trabajar con centímetros y pudiéramos determinar que son 15 centímetros. Pero si medimos el área de la superficie de una tabla de longitudes 14 centímetros por 6 centímetros, pudiéramos determinar que son 84 centímetros cuadrados. Pero si el caso fuese una caja de 6 centímetros de largo, 4 centímetros de ancho y 2 centímetros de alto, entonces esta caja tiene una capacidad de 48 centímetros cúbicos. Como ves, calcular el volumen consiste en imaginarse, en determinar cuántos cubitos están contenidos o pueden caber en un espacio determinado. Por supuesto, la problemática estaría en saber a ciencia cierta cuántos cubitos pueden caber en ese espacio. Para ello, se han diseñado y deducido una serie de fórmulas durante la historia, que dependiendo de la figura geométrica que tenga ese cuerpo o ese espacio al cual se le quiere calcular el volumen, entonces hay una fórmula particular para cada caso. Veamos.
Cada figura geométrica tiene su propia fórmula. En el caso de una caja que tiene forma de paralelepípedo, la fórmula es volumen igual largo por ancho por alto. Recuerda que si no entiendes algo de lo que se está trabajando, no dudes en consultar a tu docente. Veamos un ejemplo. Si queremos determinar cuánta agua hay contenida en un vaso, entonces procedemos de la siguiente manera. Observamos la forma geométrica de este vaso y notamos que es de forma cilíndrica. Luego investigamos cuál es la fórmula para calcular el volumen de un cilindro y seguramente conseguiremos que la fórmula es volumen igual a pi por radio al cuadrado por altura. El pi es una letra griega que representa un valor constante de aproximadamente 3,14. El radio es la distancia desde el centro del círculo hasta el borde y la altura, que se acostumbra a denotarla con h, a pesar de que altura no se escribe con h. Como el radio es la mitad del diámetro de un círculo, entonces medimos el diámetro de la base o de la boca del vaso. Lo que nos dé lo dividimos entre 2, calculando entonces que el radio es igual a 3,2 centímetros. Luego, ya con el agua dentro del vaso, determinamos la altura, o sea, hasta dónde llega el líquido. Observamos que tiene una altura de 8,5 centímetros aproximadamente. Entonces, todos estos datos obtenidos los sustituimos en la fórmula y podemos determinar que la cantidad de agua contenida en el vaso es de aproximadamente 273,31 centímetros cúbicos. Te reitero nuevamente que si tienes alguna duda o problema en cuanto a todo esto que hemos estado hablando, no dudes, repito, en consultar con tu docente e incluso con compañeros y compañeras de tu liceo. Es importante dominar la idea de volumen, ya que a diario nos podemos conseguir con situaciones donde requerimos comprender esto. Veamos la siguiente imagen. Podemos conseguir en productos de uso doméstico la especificación de la cantidad de líquido contenido en el envase. Y algo muy importante, al manejar la idea de volumen, podemos tener mayor cuidado a la hora de administrar medicamentos, ya que recuerda que este tipo de sustancias hay que manejarla con cuidado y exactitud. Seguramente habrás observado que para expresar líquidos generalmente se utiliza unidades de litro, cc, ml o cm a la 3. Las letras cc denotan centímetros cúbicos, al igual que cm a la 3, y ml denotan mililitros. Tanto centímetros cúbicos como mililitros equivalen a lo mismo. De hecho, 1000 centímetros cúbicos es igual a 1 litro. Otra manera para determinar el volumen, pero esta vez de un objeto que no tiene una forma clara de una figura geométrica, es con un método en el cual tomamos un vaso graduado o un cilindro graduado y le echamos agua o cualquier otro líquido. Observamos el nivel de ese líquido, como podemos ver a continuación. Luego de observar este nivel, introducimos un objeto que en este caso podríamos decir una piedra, y luego que introducimos la piedra, observamos con cuidado hasta dónde subió dicho líquido. Y efectivamente la diferencia entre este último nivel y el primer nivel sería en todo caso el volumen de este objeto. En este último caso es importante que el objeto sea totalmente impermeable, es decir, que no absorba nada de agua o líquido, para así garantizar la exactitud de los cálculos. Estamos llegando al final, pero te pido que reflexiones en cuanto a todo lo que hemos trabajado, para así podrás tener una mayor visión en cuanto al uso
del agua. Recuerda que el agua ha sido utilizada en todo el mundo para satisfacer necesidades, pero sin tomar en cuenta las medidas pertinentes para preservarla y sin pensar en las graves consecuencias que estas acciones nos traerían en un futuro no muy lejano. Dada la importancia del agua para la vida, es posible que en el futuro sea tan codiciada como el petróleo, e incluso mucho más. Esperemos que por este motivo no se generen guerras y masacres, como ocurre en la actualidad con algunas naciones para apoderarse del petróleo. Muchas industrias a nivel mundial, en su afán de producir y ganar más dinero, no se preocupan en invertir y tomar las medidas pertinentes para preservar y cuidar el agua que utilizan, sino que prefieren regresarlas al ambiente putrefactas y altamente contaminadas. Esto no quiere decir que debemos eliminar a las industrias, pero definitivamente tenemos que cambiar ese modelo desarrollista por un modelo donde existe el equilibrio tanto de la producción industrial como de todo el ambiente y por supuesto de la comunidad dentro de ese ambiente. O sea, un modelo de desarrollo endógeno y sustentable. Bueno, me despido, pero le pido que realicen una última actividad. Ha sido un placer y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.